Y bueno, cracks, listos para un día más de información Real Madrid, por supuesto, opinión. Saben que siempre están aquí las personas que vienen diariamente, bueno, cada vez que subo videos, porque es cierto que como estamos en una especie de mini vacaciones, he estado con menos frecuencia. Yo creo que muy pronto vamos a tener ya la tranquilidad de poder subir videos con más frecuencia. Y nada, vamos a hablar unas cositas porque finalmente Nico le ha dado un portazo al Barça. Y quiero hacer una pequeña reflexión en base a algo que ha hecho Laporta y no es otra cosa que fichar a Dani Olmo, a Dani puto Olmo. Efectivamente, no están escuchando mal. Van a meter 60 millones de euros por un futbolista que antes de la Eurocopa había hecho lo mismo que había hecho Ferran Torres en su carrera deportiva. Y bueno, quiero hablar también de unas cositas en base a unas declaraciones de Vini relacionadas con Kylian Mbappé. Parece que la prensa tiene razón. Estos chicos se van a llevar muy mal en el vestuario del Madrid. También hay información que habla un poco de lo que es Hendrik y este debut que tuvo con el Real Madrid. Hay información de cómo se van a administrar las jugadas a balón parado a partir de esta temporada que comienza, por cierto, en tan solo 8 días con la Supercopa de Europa, en la que vamos a enfrentar a la Atalanta italiana, quien ganó la Europa League y nos quitó la posibilidad de ver un Bayer Leverkusen de Xabi Alonso contra un Real Madrid. Hubiera sido increíble. Pero bueno, al final empieza la temporada ese mismo fin de semana, es decir, el otro fin de semana de arriba empieza la liga. Ya estamos ahí listos para todo y como siempre, la alegría y la emoción de quienes disfrutamos de este maravilloso deporte. Así que vamos a arrancar. Quiero empezar hablando muy rápidamente de algo que ha salido a través de Rodra, que si todos recuerdan es uno de los colaboradores de Iñaki Angulo, pero además es un periodista de The Athletic. Perdón, esta información la dio Guillermo Ray, en la que hablaban que la directiva del Real Madrid se muestra muy tranquila con Hendrik y el cuerpo técnico está asegurando que desean que su adaptación sea gradual, que no quieren repetir patrones, por ejemplo, con lo que pasó hace poco con el fichaje de Vitor Roque por el Barça, que llegó de Brasil, le colocaron esa mochila llena de piedras de ser el nuevo Ronaldo Nazario. Y bueno, ya vimos todos cómo terminó saliendo el fichaje al Barça. Parece que el chico tan joven, ya Hansi Flick parece que también le ha puesto la cruz y evidentemente lo van a mandar o aparentemente lo van a mandar a Arabia después de tener 6 meses en el Barcelona. Una cosa absolutamente increíble. Y hablando un poco de Hendrik, es llamativo cómo se puede percibir tan fácil la diferencia entre un club serio que administra su dinero, sus esfuerzos, su gestión deportiva de la manera correcta, a ver un club que está 24/7 en una improvisación total y absoluta. Y por supuesto ya vamos a hablar sobre la improvisación de Joan Laporta, que tiene muy decepcionado a muchos culés, aunque hay alguno todavía que no se atreve a reconocerlo. El culé está muy, muy enojado con este tema de Nico Williams y de en general todo lo que ha sucedido. Otra de las cosas, en este caso lo aporta el diario Marca, es que Kylian Mbappé será el encargado de lanzar los tiros libres del Real Madrid la próxima temporada y el que se encargará de tirar los penaltis esta temporada, o el principal, el primero, es Vinicius Junior. Creo que Vinicius Junior a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, es la estrella absoluta de este club. Por cierto, en un par de horas veremos al Madrid contra el Chelsea. Y nada, es llamativo porque juraría que Mbappé se encargaría de los penaltis, pero bueno, no me incomoda, por supuesto, ni mucho menos que vaya a ser Vini quien se encargue de tirar los penaltis. Recordemos, creo que el último que lanzó fue el del Allianz Arena con aquella frialdad ante uno de los porteros más grandes de toda la historia, como lo es Manuel Neuer. Así que bueno, para mí me parece estupendo. Igual creo que esto va a ir cambiando según momentos de forma, estados de ánimo, etcétera. Voy a hacer una pequeña opinión en base a algo que dijo Vini, que va un poco de la mano con lo de la prensa que se ha estado hablando, de que Vini y Mbappé iban a tener roces, que Bellingham y Vinicius, que Rodrigo, que la madre de no sé qué, que mi abuela fuma, lo de siempre. Vini dijo lo siguiente: Mbappé va a ser brutal. Espero que podamos hacer grandes cosas. Tenemos que cuidarlo y hacer todo lo posible para que se adapte rápido. Siempre es difícil fichar por otro club, pero ya lo hicimos con Jude, que llegó la temporada pasada y terminó brillando. Es la certeza de que al menos en los papeles, al menos de cara a la galería, como quieran llamarlo, al menos para arrancar, los futbolistas del Real Madrid, que son unas estrellas, y es que estamos hablando de que van a meter un macho alfa al vestuario, probablemente lo más alfa que había en el mercado de fichaje, lo vas a meter a un grupo de futbolistas
que se creen superiores a él y que creo que la temporada pasada demostraron son superiores a Kylian Mbappé. A mí particularmente es que no deja de llamarme la atención la humildad con la que Vinicius afronta absolutamente todos los retos en su carrera deportiva. Es que es tan sencillo como entender que si tú eres muy bueno en algo y te asocias con alguien que es muy bueno en eso también, las matemáticas en ese caso suelen fallar muy poco. Y es el caso de Vini, entendió perfectamente que para crear una carrera lo más prolífica posible en el Real Madrid necesitaba de futbolistas como Kylian Mbappé, porque estamos hablando de un futbolista como Kylian que viene de fracasar en la Champions con el Paris Saint-Germain, aunque en esto podemos hacer énfasis de que puede ser responsabilidad de cualquier persona. Vini, sabiendo que va a ganar el Balón de Oro primero que él, que es creo que un par de años más joven que Mbappé, que ya tiene 2 Champions en el bolsillo, afronta este tema con una humildad absolutamente inhumana. Es que esto pocas veces se ve. Vinicius es ese tipo de futbolista que realmente vale la pena ver y tener allí. Y bueno, muchachos, vamos a hablar un poco de lo de nuestro amigo Joan Laporta, al caballero que ya la ropa no le queda porque se ha ido aumentando un poco de peso últimamente. Y es que han pasado cosas, ya sabemos que prácticamente es oficial, Nico Williams se queda una temporada más en el Athletic Club de Bilbao, se conoció porque Pedro Morata afirmaba que ya se le había transmitido al PSG que se quedaba al menos una temporada más, el Paris Saint-Germain también estaba muy interesado en hacerse con los servicios del canterano del Athletic, y bueno, es llamativo, les voy a colocar aquí un tweet que me llamó la atención de Mario, una cuenta bastante grande en Twitter, Real Madrid, que dice lo siguiente: se va Messi gratis tras abrazar un maniquí. 60 millones de euros por Ferran Torres. 60 millones de euros en Rafinha. Lewandowski cada año mete más goles, esto lo añadí yo, y cobra más cada temporada. 50 millones por Vitor Roque. 65 millones por Dani Olmo. Rechazados por Kimmich, Bernardo Silva, Güler, Endrick y Nico Williams. Es llamativo. Yo trato de no darle tanto palo a esta gente. Mentira, no trato nada. Siempre le doy palo que puedo. Pero lo que me llama la atención es que esta gente estuvo haciendo el ridículo con lo de Mbappé, que Mbappé había rechazado al Madrid, que no sé qué, y muchas risas y mucho. Pero lo que siempre digo, al menos el Madrid tenía una posibilidad. El Madrid tenía la posibilidad de poder pagar el dinero por Kylian Mbappé. Estos arrastrados, porque no son otra cosa más que unos arrastrados sinvergüenzas que no merecen otra cosa que la ruina deportiva y económica, mm, es- acaban de ser rechazados por un futbolista que no está entre los 10 mejores futbolistas en su posición. Y encima porque no tenían dinero para pagarlo y llevaban un montón de tiempo riéndose. Mbappé terminó en el Madrid en otra jugada maestra de Florentino, quien finalmente no va a pagar un solo euro al Paris Saint-Germain por la contratación del futbolista, el número 10 de la selección francesa de fútbol. Se los digo con la mano en el corazón. Yo me hubiera hecho del Barça y con lo radical que soy, probablemente ya me habría suicidado. Se los digo totalmente en serio. No veo otra, no hubiera visto otra escapatoria. Yo no sería capaz de primero de ver cómo el club está involucrado en el tema de tráfico de órganos, en el tema de pedofilia, en el tema de corrupción sistémica deportiva, con todas estas cosas y encima tener que aguantar que el Real Madrid siga abusando de ti, de la manera como lo está haciendo, es que ya yo probablemente no existiría. Como les estoy diciendo, es una vergüenza para que tengan una idea y recordemos todos que lo más grande que ha hecho Laporta en este mandato fue colocar una lona en la campaña en el Bernabéu, a las afueras del Bernabéu, que decía ganas de volver a veros, porque de resto es una gestión absolutamente lamentable. Yo no me quiero enredar muchísimo más. Bueno, rapidito que quiero acotar esto. Te rechaza de Nico Williams, que repito, es un prospecto de futbolista brutal, pero que a día de hoy no está entre los 10 mejores extremos del mundo. Y te vas a fichar a Dani Olmo en una posición en la que tienes a Pedri, a el chico este que celebró en el Bernabéu y hizo el ridículo, Fermín López. No lo entiendo. No lo entiendo de verdad. Es una forma de intentar tapar estas vergüenzas absolutamente lamentables que a día de hoy son los culés, y la degradación total de esta institución es tan clara como poder verificarlo a través del estado de salud de su presidente, a través del estado mental de sus aficionados. Es una cosa impresionante. Yo solamente espero que hayan disfrutado de esta reflexión. Un poco de Mr. Patán esto, ¿no?
Pero nada, sí me gustaría, por supuesto, leerlos en los comentarios y ver qué opinan de absolutamente todo esto, de la degradación absoluta y total de un club. Y, por supuesto, lo que hablamos al principio de Vinicius, de Mbappé y todas esas cositas. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.